Buenas noches, continuamos nuestro estudio del árbol de la vida en la Séfira de Geburá. En esta ocasión vamos a concluir este estudio en esta fase. Y hoy, que es 11 de junio del 2024, que corresponde al 5 de Sivan del 5784, iniciamos, como se llama, la Erev Shavuot, quiere decir la víspera del encuentro entre el pueblo de Israel y, y su creador en el monte Sinai. Hoy se celebraría se celebra este aniversario, y pues conviene hacer todo el ritual de Shavuot, y pues adelante quien lo vaya a realizar. Bueno, hoy vamos a terminar entonces, como decía, la tercera parte de la Séfira de Geburá. Antes de pasar a la siguiente, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, esta es la sexta Sefirot en el orden ascendente del árbol de la vida. Quiere decir que estamos en la sexta Séfira, quiere decir son dimensiones que van en orden ascendente, pero también son estados de conciencia, y, y también son aspectos de Dios que están implícitos en su creación, implícitos en el hombre mujer, obviamente. Y bueno, nos quedamos la vez anterior que la Séfira de Geburá representa pues el rigor, el din, pero también representa la disciplina, en lo que, ¿para qué? Para equilibrar la bondad y la disciplina. Bueno, hay algo que nos debemos de tener un poquito a reflexionar, o a estudiar, mejor dicho, y a conocerlo en esta etapa, que es el primer verso que aparece en el libro de Génesis, Bereshit, donde el primer verso que dice, bueno, lo voy a leer en hebreo: Bereshit bara Elohim, Elohim, lo repito, et hashamayim be'et aretz. Bueno, la traducción normal nos dice que en el comienzo, cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra. Ese es el primer verso que aparece en el libro de Génesis. Bueno, esa es una traducción. Lo correcto debería decir, en cuanto a traducción, porque realmente aquí se esconden una gran cantidad de códigos, que lo vamos a estudiar en la parashá de Bereshit, en el Zohar, pero vamos a entenderlo en un nivel básico. Pues la traducción diría: en el comienzo, cuando Elohim empezó a crear los cielos y la tierra. Bueno, aquí entonces estamos viendo que el aspecto divino que le corresponde a la Séfira de Geburá es el nombre de Elohim. Elohim lo decimos para no estar estar continuamente trayendo ese nombre, porque todos los nombres son sagrados, pero en este caso, como es caso de estudio, vale, pero utilizarlos nada más los nombres así porque sí, no es conveniente, porque nos cortocircuita. Así que el nombre de Elohim aparece en el principio de la creación como 32 veces, lo cual quiere decir que son 32 fuerzas de Elohim. Algunos traducen Elohim como decir los dioses. No, en realidad no es una palabra que es plural, es una palabra que es un código. Elohim, como ya lo estudiamos, corresponde a, o tiene la misma gematria que Ateba, y quiere decir la naturaleza. Y entonces en las traducciones se dice: y Dios hizo, y Dios dijo, y Dios vio que era bueno, cuando en realidad debería decir, perdón, y Elohim hizo, y Elohim dijo, y Elohim vio que era bueno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, Elohim, ¿qué es? Es un aspecto de la creación, es un aspecto de Dios, vamos a decir, pero en un nivel
más bajo, un aspecto en el que Elohim representa juicio, representa rigor, representa, vamos a decir de alguna manera, dureza. Entonces, no fue Dios en el concepto que sí lo tenemos nosotros como occidentales, decir, o no fue Yud-Keh-Vah-Keh, que es el nombre, Yud-Keh-Vah-Keh, que representa todo el árbol de la vida y un estado superior a Elohim. Quiere decir que lo que nosotros tenemos conceptualizado como Dios no estuvo presente en el inicio de la creación. ¿Y por qué no estuvo ahí? No estuvo, la pregunta es ¿por qué no estuvo presente? Porque la naturaleza, es decir, Elohim, es lo que crea toda la fisicalidad, todo el universo, lo que se llama las aguas, la, la, la tierra, eh, y bueno, y todo lo físicamente creado fue hecho por Elohim. Y así está 32 veces, y es, por primera vez aparece, si no me equivoco, en Bereshit 2.4, es decir, en 2.4, que nos dice un enunciado como una asociación entre Dios y el aspecto menor de Dios, que es Elohim, es decir, un aspecto superior espiritual con un aspecto físico. En Bereshit, el capítulo 2 y 4 y 7 lo podemos leer, usted lo puede leer en su Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Torah o en el Humash, y nos dice, y Yud-Keh-Vah-Keh Elohim, ahora sí viene Yud-Keh-Vah-Keh Elohim, hizo la tierra y el cielo, y dice, Yud-Keh-Vah-Keh Elohim insufló, refiriéndose al hombre, cuando ya fue formado el hombre, Elohim formó al hombre del polvo, es decir, de la materia física, es decir, todos los elementos que el cuerpo físico tiene, desde la más pequeña célula hasta los tejidos o los órganos, por decir, incluso las neuronas o cualquier parte del cuerpo está formada de una parte física en la que están todos los elementos del universo y también fuerzas del universo, como electricidad, como magnetismo, como gravedad, todo eso está presente en el cuerpo físico. ¿Qué quiere decir? Que Elohim creó al, al hombre, mujer, claro, del polvo, pero ¿qué es el polvo? De la materia física. Por eso el cuerpo que nosotros, físico que nosotros tenemos, cuando está en el embrión, o incluso pues desde la gestación, desde la fecundación del espermatozoide con el óvulo, pues son materia física, claro, alimentada por una energía. Y esto hace que se fecunde, pero una vez que crece todo el embrión hasta llegar a formar un bebé, pues todo está formado de materia física y de energías físicas. Y así hasta que crece, se desarrolla y el cuerpo físico pues muere por cualquier circunstancia o hasta el grado último que toma la última respiración o la exhalación. En ese momento deja de existir la fuerza vital que tiene el cuerpo y por tanto empieza a descomponerse. Y que una vez se empieza a descomponer, con el tiempo, los años, con los siglos, se reintegra a la naturaleza, es decir, vuelven los elementos. Por eso está escrito que fue formado del polvo. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es finito. Pero en la siguiente etapa, ya en la que se asocia Dios, Yud-Keh-Vah-Keh, con Elohim,
Dice, insufló en el aire en sus narices y llegó a ser un ser viviente. Bueno, la traducción dice, que o Hashem, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y le insufló en sus fosas nasales el alma de vida. Y el hombre se transformó en un ser vivo. Es decir, antes era pues un ser vivo, pero un ser vivo que no que tenía un nivel del alma muy bajo, simplemente para tener los signos vitales. Pero una vez que insufló ese ruaj, ese espíritu de Dios, el aire en su nariz, en su fosa nasal, entonces va a ser vida, que quiere decir que toma vida a partir de que ya empieza a tener el nivel del alma en sus distintos niveles, que más adelante y en el siguiente curso los vamos a analizar. Y en ese momento llegó a ser vida, porque antes era un ser vivo solamente, pero vivo físicamente. Cuando habla de vida, estamos hablando de una vida espiritual, de una vida elevada, donde tiene la capacidad de conectarse espiritualmente con su creador. Entonces aquí debemos de establecer esa diferencia para entender que Elohim hizo la parte física, la naturaleza, el universo físico, pero el nivel superior pues, necesitaba la presencia divina. ¿Por qué hasta después el creador se asocia para que ya este, se encuentre con un ser más evolucionado o conectarse espiritualmente con su creador? ¿Por qué? Porque justamente cuando vino la caída, o se preparó todo el andamiaje, vamos a decirlo, ahora que estamos políticos, se preparó todos los medios o los recursos para que pudiera recibir al ser humano, al Adán, pues todo estaba, dice el Zohar, que estaba hibernando. ¿Qué es hibernando? Bueno, pues simplemente estaba todo formado y estaba como una computadora cuando la dejas de utilizar y la pones en el estado de hibernación, la computadora ahí está viva y lista para cuando la vuelvas a usar. Y entonces empieza ya a accionar. Nos dice el Zohar que cuando ya apareció el hombre, entonces todo el universo empezó ya a funcionar debidamente. Mientras tanto estaba hibernando, es decir, todos los planetas girando, los soles, etcétera, pero cuando ya toma una energía real, empieza a funcionar todo el universo en el momento en que el ser adámico llega a este mundo. ¿Y por qué entonces es creado con dureza y con ese rigor? Pues justamente porque aquí es donde venimos a purgar, a limpiar, a evolucionar, y por eso es duro. Es duro aquí en este mundo, es, es duro llegar aquí, entonces no es tan sencillo, ¿sí? También más adelante, ya el mismo Dios se da a conocer ante Moshe. Por ejemplo, él dice más adelante, justamente lo que decía yo en la parasha de Yitro, pero en el capítulo 20 dice las palabras, y yo soy, dice, Anoji Yud Kebatkei, quiere decir, yo soy tu Dios. Dice, Anoji Yud Kebatkei Eloha. Quiere decir, y no tendrás otros dioses, y no tendrás, ¿qué decir no tendrás otros dioses? Digo, en ese momento aquí hay que diferenciar las cosas. Uno, primero, Anoji Yud Kebatkei Eloha, quiere decir, yo soy Yod Kebatkei, tu Dios. Ahí ya se está él propiamente revelando como su nombre más elevado, ¿sí?
Y vemos que en distintas etapas se revela con distintos nombres, pero allí esencialmente dice, y no tendrás delante de mí otros dioses. ¿Qué quiere decir? No tendrás otro Elohim, o Elohim Aharein, es decir, dioses ajenos o extraños a él. ¿Por qué? Porque Elohim trae el rigor, trae decretos duros, enfermedades, hambruna, escasez, sequías, calores, etc. Entonces, Elohim lo ha creado con una inteligencia muy dura, con juicio y equidad, como lo vimos al principio, es decir, con din en hebreo, es decir, por igual, sin piedad, al igual que un juez aplica la ley de manera indiscriminada. Entonces simplemente se apega a la ley, y ese es Elohim. Así que Elohim aparece 32 veces en la creación del mundo, y quiere decir que todas las criaturas creadas en este mundo fueron creadas con juicio duro. Y esto no solamente lo dice la Torá, también lo dice el libro de Coelet, del rey Salomón, quiere decir Coelet se traduce en español como Eclesiastés, perdón. Ahora, si este mundo ha sido creado duro, con violencia, enfermedad, con asaltos, con divorcios, con escasez, ¿o no es así este mundo? Pero Dios no quiere que eso ocurra. Por eso dice, no tendrás otros Elohim. O sea, no te asocies con este mundo. O sea, no te asocies con la fisicalidad. No te asocies con la naturaleza, sino que vemos un brinco mayor. ¿Qué pasó con los magos egipcios que se sorprendieron con las maravillas o los milagros que hicieron Aarón y Moshe? ¿Por qué? Porque ellos sí dominaban lo que era la naturaleza, lo que es Elohim. Por eso eran unos astrólogos expertos. Pero lo que está arriba de la naturaleza, lo que está arriba de la fisicalidad, está el nombre elevado de Yud-Ke-Vah-Ke. Entonces, con este nombre es más elevado que Elohim. Pero obviamente hay una asociación para que esté el cuerpo y el alma en simbiosis en este mundo. Y nosotros nos corresponde que este equilibrio haya entre nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, aquí quiere decir que Yud-Ke-Vah-Ke es superior a Elohim. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que darle el bypass, o sea, tenemos que darle la vuelta y saltarnos ese nivel. Como Yud-Ke-Vah-Ke es el jefe, vamos a poner entre comillas, de Elohim, nos dice que el antídoto para darle la vuelta a las leyes kármicas o al tikkun nos habla ahí de un término que se llama Shamor Lesahor. Shamor Lesahor, es decir, recordar y practicar. Porque en el cuarto precepto o cuarto mandamiento, la octava parte, dice que el séptimo día es sagrado. Y dice, durante 6 días trabajarás, pero el séptimo no trabajarás, dedicado a Dios. Y ni tú, ni tu sirviente, ni tu hijo, ni tu, etcétera, etcétera, trabajarán. Y entonces eso nos dice Yud-Ke-Vah-Ke en ese precepto, y dice que hay que cumplir el Shabbat. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como occidentales? Que a través de las evoluciones religiosas nos han quitado ese pretexto tan importante. Y como dicen, no se le debe quitar ni un punto ni una coma
a los preceptos que el mismo Creador nos ha dado. Entonces, desafortunadamente, algunos prejuicios religiosos han modificado este precepto y lo hemos estado perdiendo. Para nosotros los occidentales, pero para otros sigue siendo un día sagrado y nosotros deberíamos de rescatarlo. Desafortunadamente, la inercia de los decenas de los siglos y de las generaciones han hecho que este día no sea tan sagrado, que no sea el día sagrado, y por el tanto lo han modificado hacia el domingo, que viene de pues algunas indicaciones o decretos que se hicieron, especialmente en el decreto, en los decretos romanos, y que de allí gran parte del mundo occidental se rige como el séptimo día, como el domingo, cuando en realidad es totalmente equivocado y es incorrecto. ¿Sí? Entonces, ahora también la Geburah no solamente es, como decíamos la vez pasada, no es castigo, no es castigo ni rigor solamente para Israel. Geburah nos tomaremos la parte positiva, que es la disciplina, que es lo importante que vamos a ver enseguida, que nosotros vamos a tomar de esta sefira. Y así como el juez también puede activar con premio, es decir, darle el derecho al afectado, el derecho de réplica, y también se beneficia por la justicia, aunque siempre, siempre está el din, siempre está el rigor. Ahora, ¿qué pasa con Yudke Valke? Cuando Yudke Valke, es decir, el grado superior de nuestro concepto de Dios, actúa, entonces viene la misericordia. Y la misericordia, como ya vimos en las clases anteriores, aplaza, dice lento para la ira, y entonces inserta el concepto de la misericordia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? La misericordia también está en los méritos de quién, los méritos de nosotros. Así como existen méritos de nuestros antepasados, de los que vinieron a dejar un legado, los que vinieron a dejar un camino, entonces a veces tenemos que acudir al mérito de ellos para poder hacer una petición si nosotros no tenemos el mérito suficiente, porque nosotros podemos pedir, ¿sí? Pero si no tenemos el mérito suficiente, pues probablemente esa petición no llegue, ¿sí? Es como el que pide, pide, pero no da. Entonces, si yo pido a Dios, pues ¿qué tengo que dispuesto yo a dar también? No se trata de negociar ni nada, porque a veces se confunde con negociar, ¿no? Nosotros no podemos dar, tenemos que recibir todo aquello que estamos dispuestos a soltar. ¿Lo recuerdan? Los primeros niveles de la Séfira de Malhut. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que soltar? Bueno, nosotros es bueno primero dar para poder pedirle al Creador. Entonces, un mérito, pues es justamente la celebración de Shabbat, ¿sí? Existen, pues, distintos niveles de mérito. Esos méritos pueden ser la sedaká, que es la caridad. Ya vimos los distintos niveles de caridad, los distintos tipos de caridad, que no necesariamente tiene que ser dinero. Son tiempo, mi talento, mis cosas que yo puedo compartir con los demás. La oración, la meditación, el estudio, ¿sí? ¿Y qué otros méritos? Alguien va a visitar una persona enferma, le apoya, ese es un mérito. O se pone a estudiar un Humash o la Torah, que es lo mismo, ese es un mérito. O se sienta a estudiar el Talmud, o se sienta a estudiar el Zohar, o asiste a estos shurim, a estas clases de Kabbalah, también es un mérito. Es un mérito que
tener un esfuerzo en tratar de entender esto, porque el mundo es muy tremendo, está ahí Elohim actuando, nos atrae de una manera fuertísima. Y digamos, yo también soy a veces víctima de ello, porque pues lo absorbe uno tantas tareas, tantas cosas por hacer, lucrativas o no lucrativas, pero ahí está uno entretenido con las cosas del mundo y tenemos que dejarle un tiempo a este estudio, a este conocimiento para alimentar el alma. Hacer, por ejemplo, también un mikveh, es decir, el baño ritual, o ponerse los tefilín para hacer la oración, o hacer un ayuno en intención de alguien con Kavaná, es decir, todos estos aspectos son niveles de mérito. Hacer oración, meditación por alguien es un nivel de mérito. Hacer acá, como dijimos. Pero nos dice, los cabalistas, los mecobalinos, dice, pero hay un nivel de mérito mayor que crea ángeles de gran tamaño, de gran dimensión. Dice, estudiar la Kabbalah, los sodim, es decir, los secretos de la Torah, y meditar los nombres de Dios, eso crea una cantidad de ángeles. Los ángeles sabemos que son energías inteligentes, que son creadas por el mismo hombre para bien y para mal. Y sabemos que existe otro nivel de malajim, o sea, de ángeles, que fueron creados por el Creador para propósitos específicos. Y el jefe de todos esos ángeles, pues es Metatrón, pero Metatrón fue aquí abajo un ser humano, que fue Hanoch. Por tanto, esas energías que están, esa jerarquía angélica, está al servicio de, del Creador, pero también está al servicio del ser humano. Pero aparte están los que nosotros creamos. Nosotros creamos a través del habla, para bien y para mal, a través de las acciones, a través de nuestro comportamiento sexual también se crean esas inteligencias. Entonces, estos méritos son los que pueden salvar al mundo entero, porque contrapesa todos los pecados de la humanidad. La humanidad en este momento estamos en un estado gravísimo de cortocircuitos, vamos a llamarle pecados. Entonces, como ya hemos dicho, hay suficiente argumentos para destruir este mundo. Sin embargo, por el mérito de la creación, por la palabra del mismo Creador, este no se destruye. Pero además por el mérito de los sadiquín, de toda la historia humana, este mundo no se va a destruir. Sin embargo, hay partes afectadas cuando no existe un justo entre ellos, como ya lo vimos en este mismo tema en clase previa. Entonces, los méritos pequeños de nosotros, esa pequeña agüita que trae el pajarito queriendo apagar un incendio, que antes de que caiga la gotita al incendio pues, se evapora, no le hace prácticamente nada. Pues cada mérito de cada uno de nosotros es lo que hace que las fuerzas divinas actúen para modificar y para eliminar los decretos. Entonces, por eso dice que el mérito que se puede salvar a este mundo contrapesa todos los pecados de la humanidad, eligiendo los nombres correctos, por ejemplo, de acuerdo a la gravedad del pecado, al igual que se elige la medicina correcta cuando un médico, cuando un médico cura a una persona enferma, ¿sí? Por ejemplo, alguien tiene un problema de cierta gravedad, pero si el médico le da una medicina muy leve, pues realmente no le va a hacer nada y a lo mejor por el contrario va a exacerbar los síntomas y esta situación se va a poner peor. Entonces, el médico en su diagnóstico tiene que dar una medicina pues muy fuerte, ¿sí? A lo mejor
un antibiótico o algo muy fuerte para acabar con el virus o con la bacteria que está atacando o que está causando esa enfermedad. Así son los nombres de Dios, dependiendo de la gravedad del tema, son los nombres de Dios que nosotros estamos utilizando. Y ya hemos venido actuando en alguno de ellos. En un próximo taller de meditación vamos a exponer algo que muy pocos en cursos, muy pocas cabalistas han dado, pero podemos, por ejemplo, plantear problemas menores hasta problemas muy fuertes. Y de acuerdo al nivel de esa problemática, es el nombre de Dios que podríamos utilizar. Pero necesitamos más conocimiento. Estamos aprendiendo como un médico. Estamos aprendiendo los primeros niveles básicos de la medicina. Todavía no podemos, todavía no diagnosticamos completamente, pero tampoco podemos dar las medicinas o todo el tratamiento que se necesita. Pues necesitamos más conocimientos. Por algún médico de cierto nivel o con cierta especialidad o de un nivel más grande puede determinar el tipo de tratamiento que es. Entonces, a medida que nosotros vamos aprendiendo más, podemos diagnosticar y podemos dar un tratamiento correcto para cada problema. Así que todos esto lo podemos realizar y a lo mejor en un taller de meditación seguramente que vamos a elegir los nombres correctos. Entonces hay niveles muy bajos, hasta niveles como el nivel de Sodoma y Gomorra, donde realmente hay una destrucción. Y ahí es donde intervienen los grandes tzadikim. Bueno, hasta aquí vamos a concluir la exposición del tema. Ahora, lo que sigue es un resumen de cuando estamos en la Séfira de Geburah no corregida o estamos en estado inconsciente o robótico y cómo también podemos ver, así como lo hemos visto en los estudios de las otras Séfiras, cómo encontramos esa Séfira corregida o esa Séfira verdadera, mientras que del lado izquierdo vamos a poner una Geburah pues falsa o ilusoria, mientras que acá es una verdadera. Bueno, son unas pequeñas síntesis de algunos puntos, yo sé que surgen más, pero bueno, uno de ellos es la Shonara, la mala habla. La mala habla, no solamente la Shonara, sino la mala vista, es decir, el mal de ojo, como se llama. Entonces, por ello, nunca debemos mirar a una persona o hablar de ella por lo malo que ha hecho. Porque entonces en ese momento estamos haciendo juicio de ella y eliminamos las cosas buenas. Entonces tenemos que ver lo bueno en el otro y que gracias a ello, arriba no va a saltar un decreto contra esta persona. Porque si nosotros hacemos shonara sobre esta persona o grupo de personas, entonces no les estamos ayudando mucho, les estamos poniendo un nivel de juicio que en algún momento se va a desatar un decreto contra esa persona. Y por ello hay que hablar de lo bueno que ha hecho para que haya misericordia. Aunque algunos dirán, no, hombre, pues de esa persona, ¿qué de bueno hay? Bueno, existen los extremos. El rasha, que es el malvado, el que parece que no tiene nada bueno, y el justo, el sadik, que es el que tiene todo bueno. Pero tanto el rasha como el sadik, el rasha tiene muy poquito bueno y todo malo. Y el sadik tiene todo bueno, pero también tiene un poquito de maldad. Por ese poquito de bondad, en este mundo no le cae un decreto tan fuerte
a cierta persona, grupo, personas, países, o lo que sea. Aunque ya en el mundo, en las pesas y medidas del nivel superior, lo poquito bueno que tiene el rasha se lo pasa a la persona justa, y lo poquito malo que tiene la persona justa se lo regresa, se lo da al rasha. Entonces, de esa manera se equilibra, y entonces el rasha se queda 100% malo, mientras que el tzadik 100% bueno. Eso es en las leyes del universo, en las leyes espirituales, en el tribunal celeste. Pero aquí en este mundo podemos siempre buscarle algunas cosas buenas a aquellos que son totalmente negativos. Entonces siempre hay que buscar lo bueno en el otro, aunque predomine lo primero, ¿verdad? Bueno, otro punto. Nosotros dijimos que tenemos que desarrollar un deseo de recibir, pero un deseo de recibir sin control, pues es muy negativo, es muy dañino para nosotros, y lo que tenemos que desarrollar nosotros es una codicia iluminada, es decir, un gran deseo de recibir, pero con un ánimo de compartir, ¿sí? Así como fueron los grandes personajes que no eran pobres, eran muy ricos, pero también compartían. Y ese compartir es lo que nos hace elevarnos de salir de una geburá negativa a una codicia iluminada, es decir, desarrollar también dice, a veces estamos apagados, sin deseo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en un estado de, pues, apatía, si tú quieres. Y cuando alguien es apático, dicen los cabalistas que el que es apático aquí es apático arriba también. Y el que es simpático aquí es simpático arriba. No es cosa de carácter, sino de actitud. Es decir, nosotros tenemos que estar con entusiasmo, teniendo metas, teniendo motivos para estar aquí. Porque, ¿qué sucede? Lo decíamos con las personas que ya se retiran. Pues muchos se retiran y pues ahí la van llevando, pero lo único que están haciendo es esperar la muerte, la verdad, hablando en plata pura. Y nosotros no tenemos que estar en esa circunstancia. Tenemos que estar activos todo el tiempo hasta el momento en que el Creador dice, hasta aquí llegó tu momento, y hasta aquí ya te necesito para este siguiente proyecto. Y bueno, mientras tanto, mientras estemos aquí, tenemos que seguir con un deseo fuerte de hacer proyectos, metas, sobre todo ayudando a los demás, o por lo menos apoyando a la familia para que se sientan con la presencia de alguien importante que está dentro de su vida, y que no están solos, y que los estamos ayudando, apoyando, y que muchas cosas que ellos también necesitan, los descendientes. Está uno ahí presente. ¿Para qué? Para apoyarlos. Sí, pero si tenemos fuerzas, si tenemos más recursos, podemos hacer muchas más cosas. Y podemos ver muchos ejemplos eh, para que los mencionen. O sea, si no tenemos propósito en esta vida, si no tenemos metas, pues necesitamos un propósito. ¿Cuál es el propósito de seguir viviendo? Esto es un momento de reflexionar, por ejemplo, cuando estamos en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, ¿qué pasa? En Rosh Hashanah se firma un seguro de vida, vamos a llamarlo entre comillas, para que la persona viva otro año más con, con plenitud, con lo necesario, o al menos lo básico, y con dignidad. Pero cuando uno hace esa petición o esa solicitud, o cuando se firma ese seguro de vida para un año más, se hacen, primero
los votos que se hicieron el año anterior, pues uno lo revisa uno su basura, revisa las cosas negativas, no las buenas, las negativas, y las expone ante el Creador. Y Él las exime, ¿sí? Nos descarga de, ese, de esos votos que no cumplimos. Pero en ese momento, enseguida nosotros tenemos que hacer una promesa, o tenemos que hacer un propósito con el Creador. ¿Yo para qué quiero un año de vida más? ¿Para estar ahí vegetando? ¿Para estar allí sin deseo, sin entusiasmo, apagado y a ver qué Dios hizo y cómo nos va la vida? Creo que ese no sería una buena posición frente al Creador, y que nosotros dijéramos, ok, yo necesito otro año de más de vida, pero estos son mis propósitos, así como acá en el occidente nosotros hacemos propósitos en Año Nuevo, de fin de año y Año Nuevo, y bueno, por cierto, es una mala fecha para crear metas y propósitos, porque es un mes negativo, pero bueno, estamos con el chip totalmente alterado. Pero digamos en Rosh Hashanah sí se puede hacer esos, esos compromisos con el Creador, que sean dentro de nuestro alcance, y Él seguramente nos va a dar los medios, la fuerza de vida y todo lo necesario para que nosotros cumplamos ese propósito, hasta que llegue el momento en que nosotros ya hayamos cumplido nuestro ciclo o nuestra misión en este mundo, que ojalá que todos lo logremos. Y ese sería una de las maneras como podemos corregir estar en un estado o en un Geburá falso, mentiroso, o en un Geburá que estamos corrigiendo. Entonces, pero todo esto son actitudes y son el corazón por delante, y la cabana es la intención, ¿sí? Porque si esto no ocurre, si nosotros estamos con mala habla, con deseo de recibir sin control, apagados sin deseos, sin propósitos, en un estado de autoconfort, entonces viene la presión del universo. Y la presión del universo, como ya la estudiamos, es ahora te forzo, porque es la luz que quiere entrar a nuestra vida. Y nosotros, si estamos pasivos, entonces vienen los problemas. Y entonces empezamos a decir, ah, caray, si yo tuviera esto en este momento, o viene un cambio drástico en nuestra vida. En algunas personas, por ejemplo, viene la pérdida de un empleo, o la quiebra o el fracaso de un negocio, o viene un divorcio, o viene un rompimiento entre familiares, o un rompimiento entre amigos, o, o proyectos que se vienen abajo. Bueno, y a veces esas crisis es que la presión del universo nos está diciendo, cuidado, tienes que hacer un cambio. Hay personas incluso que tienen accidentes. Por ejemplo, ayer comentaba con alguien muy cercano, que cuando alguien tiene una fractura o se cae, es un aviso del universo, un aviso de Dios, porque el universo es un instrumento, e incluso es una, una acción de Elohim que nos está diciendo, ah, tienes que hacer un cambio. Como no lo has hecho, aquí te viene el golpe, aquí te viene el palo, como dicen, aquí te viene el trancazo, decimos en México. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos está sembrando para que haya un cambio. Y muchas veces esos cambios, esos golpes fuertes, nos permiten hacer un cambio en nuestra vida y encontrar cosas mucho mejores. Hay muchas historias de gente que fracasó en un trabajo, pero luego se independizó, y a lo mejor le fue muy bien en su negocio, unos muy bien, otros regular, otros fueron un éxito total. En fin, el universo siempre nos va a estar presionando para hacer cambios, porque si nosotros estamos apagados, así, entonces seguimos en un geburá pasivo. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que hacer?
tenemos que ser proactivos, ¿sí? Proactivos. Y cuando somos proactivos, entonces nos viene la misericordia, nos viene las buenas cosas, las buenas rachas y todo lo bueno que nos espera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos pasivos, sino que estamos proactivos. Y a lo mejor simplemente una paz en casa, una paz con la familia, una paz bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en todo caso estaríamos con la atadura o la queda de Yitzhak. ¿Y qué es la atadura? Es todas las cosas y los instintos y los hábitos, las malas midot, tipo animal, con el respeto que nos merecen los animales, simplemente no es por conciencia en el que estamos teniendo una vida robótica. Entonces, si nosotros hacemos cambios, pues vamos a estar libres de malas midot, libres de malos hábitos y estando siempre proactivos. Entonces, resumiendo, en Geburah hay din, caos y carencia, enfermedades, etcétera. Mientras que en un Geburah corregido hay abundancia, hay paz espiritual, paz interna, hay sustento, hay medios, hay felicidad, hay buenas relaciones en la familia, en todo. Y bueno, aquí es una invitación para que nosotros tomemos en consideración estas recomendaciones que nos hacen los grandes cabalistas y hay más pasos, hay más puntos que podemos estar analizando. Pero bien, pues este es en resumidas cuentas la Céfira de Geburah en este nivel que estamos estudiando del árbol de la vida. Hay un nivel todavía más adelante, pero eso ya es cuando sigamos en un estudio más profundo. Sobre todo esto, que es más básico, nosotros debemos considerarlos para nuestra vida y para nuestro entorno. ¿Por qué? Porque estamos viendo alrededor que hay personas que no les está yendo muy bien y que nosotros a través de nuestra conciencia podemos ayudarles, quizá no físicamente, pero en nuestras oraciones, en nuestra intención, podemos estar ahí presentes. ¿Sí? Bueno, y pues creo que aquí, en este nivel limitado, vamos a concluir con esta Céfira de Geburah. Y en la siguiente clase vamos ya a estudiar la Céfira de Gesed, está relacionada con Abraham Avinu. Así que de momento, pues aquí nos detenemos y si hay alguna pregunta, trataré de responderla. Que nos indicó ahorita, eh, que dice que crean ángeles, vienen siendo estos ángeles como los que llevan la oración, los que son encargados de llevar la oración al lugar, ¿correcto? Hablas de los méritos, ¿no? Cuando hablamos de los méritos, estamos Sí, hablando de las acciones, los pensamientos, el habla, sí, todo lo que nosotros creamos, hacemos para bien de los sí, demás y de uno mismo. Entonces, estas inteligencias nos favorecen y nos allanan el camino para proyectos. Entonces, así que como nosotros no los vemos, entonces ellos nos ajá, ayudan si vamos a hacer un proyecto X o sí, tenemos algún viaje, etcétera, nos allanan para que las circunstancias o incluso algunos negocios, las circunstancias sean favorables para nosotros, porque ellos son los que ponen las condiciones, van moviendo las condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros los hemos creado para nuestro favor, ¿sí? ok, Si por el sí, contrario estamos en la Geburah no corregida, también estamos, la sonará sobre todo, estamos creando inteligencias contrarias, bueno, se sí, llaman Shedim o demonios, que ellos encantados de ponernos trampas, obstáculos, sabotajes en nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros estudios,
todo lo que queremos lograr, ellos están metiéndonos zancadillas, pero es que nosotros mismos los hemos creado. Eso es en cuanto a las inteligencias que nosotros creamos. En cuanto a la oración, que es tu pregunta más específica, la oración son los ángeles que están disponibles para nosotros para llevar la oración a los distintos niveles. Y por Ajá. eso cuando hacemos las meditaciones con Sandalfón, que fue el profeta Elías, y cuando hacemos con los ángeles, que son también de Metatron, ellos son encargados, por eso la oración de la nave Joa tiene 6 versos cada, digo, 6 palabras cada verso, que son 2 alas que recogen el mensaje, 2 alas que llevan el mensaje en medio y las 2 alas superiores que son las que lo entregan. Es decir, esos ángeles son creados ya por las huestes angelicales que son creadas por Dios precisamente y que nosotros los Ajá. utilizamos y que son mensajeros tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo, ¿sí? Entonces ahí hay que Sí. diferenciar estos dos tipos de inteligencias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si no hubiera ninguna otra pregunta, entonces estaríamos viendo la próxima semana para analizar y para estudiar, mejor dicho, aprender de la Séfira de Gesed. Y pues hasta aquí detenemos nuestra grabación. Muchas gracias.